Soy Ava, la artista de la que todos los periódicos y críticos han estado hablando los últimos 6 meses. Vivo en un apartamento acogedor, abarrotado de lienzos apilados en cada esquina como periódicos viejos. Hoy arrastro los pies hasta otra de esas exposiciones de arte donde la gente con más dinero que sensibilidad pretende entender lo que ve, pero de ahí fluye el efectivo, y lo necesito para seguir haciendo lo que amo. Estoy colgando mis piezas cuando entra un hombre, elegante, traje impecable, mirada calculadora. Escanea la habitación como si estuviera buscando algo más que arte. Otro snob rico, pienso. Sus ojos se detienen en mi pieza más grande, un mar embravecido capturado en tonos intensos. Hay una pausa antes de que camine hacia ella con la naturalidad de quien entra en casa de un viejo amigo sin ser invitado. Es una tormenta bastante intensa la que has capturado, comenta, señalando la pintura. Sí, es un desastre. Está bien, respondo, limpiándome las manos en los jeans. No estoy de humor para entretener. Se ríe, un sonido grave, genuino. Soy Isen, dice, extendiéndome la mano. No hay ni un atisbo de pretensión en él, lo que me toma por sorpresa. Se la estrecho, firme pero breve. Me cansé de pintar naturalezas muertas y puestas de sol. Pensé en poner algo de vida real en el lienzo. Eso es refrescante, asiente, sin apartar la vista de la pintura. Es cruda, poderosa. Estoy a punto de agradecerle cuando suelta. ¿Tienes un minuto para hablar de tu trabajo? Tal vez con un café. El café se convierte en sentarnos en una cafetería cara al otro lado de la calle. Isen bebe un elegante espresso. Yo me quedo con un café negro simple. Habla de arte como si realmente lo entendiera. Y resulta que sí, no es solo un trajeado. Es dueño de varias galerías. Así que te ganas la vida tirando pintura por ahí, bromea con una ceja levantada. ¿Y tú llevas corbata? Le respondo, sonriendo a pesar de mí misma. La conversación fluye con facilidad. Hablamos de todo, arte, música, cine. Me sorprendo a mí misma abriéndome sobre mi sueño de triunfar sin venderme. Y él escucha, realmente escucha. No eres como los artistas que suelo conocer, admite. No eres todo aires y pretensión. Gracias, supongo, respondo, aún con cautela ante los halagos. En serio, me gustan tus pinturas, pero no se trata solo del arte, sino del artista. Tienes algo, Ava. No dejes que nadie te diga lo contrario. La tarde se desvanece en la noche. Me doy cuenta de que lo he disfrutado. Isen me acompaña de regreso a la exposición y, antes de despedirse, me entrega su tarjeta. Piensa en lo que te dije. Tal vez podamos hacer algo con tu trabajo. Sin presión, solo piénsalo. Sí, tal vez. Tomo la tarjeta, sorprendida de mí misma por siquiera considerarlo. Me hace un gesto con la mano antes de perderse entre la multitud. Me quedo con una sensación extraña en el estómago. Tal vez, solo tal vez, esta no fue otra charla sin sentido. La vida es curiosa, ¿no? Un día arrojas pintura sobre un lienzo en un estudio abarrotado, y al siguiente, alguien que realmente te entiende aparece y te ofrece una oportunidad. Ese ha sido mi viaje. Un año de sorpresas con Isen, y no del tipo malo. Nos encontramos en este pequeño restaurante italiano que le encanta, escondido en una calle lateral tan discreta que podrías pasarlo de largo si parpadeas. Es el tipo de lugar donde el dueño conoce tu nombre y la comida sabe a una vieja receta familiar. Esta noche, Isen sonríe más de lo habitual. Hay algo en el aire, una especie de zumbido eléctrico. Está inquieto, lo que no es propio de él. Estoy a punto de mencionarlo cuando se aclara la garganta con una seriedad inusual, como si estuviera a punto de anunciar las noticias de la noche. Ava, he estado pensando, empieza, y yo me preparo para cualquier cosa. Con Isen, la conversación puede llevarme a cualquier parte. ¿Sobre qué? Pregunto con calma, bebiendo mi vino como si fuera solo otro martes. Sobre nosotros, sobre esto que tenemos. Hace una pausa, buscando señales en mi rostro, pero no le daré ninguna todavía. Me inclino hacia adelante, arqueo una ceja, y entonces él respira hondo, y se arrodilla. Justo ahí, entre el antipasto y el cannoli. Casi escupo mi vino. Ava, ¿quieres casarte conmigo? Está sosteniendo un anillo, simple pero perfecto. Por un segundo, me quedo sin palabras, parpadeo, asegurándome de que no estoy soñando después de 3 copas de vino. Isen, ¿estás hablando en serio? Tan real como puede ser, sonríe, y maldita sea, parece esperanzado. Suelto una risa, más por la sorpresa que por otra cosa. Sí, demonios, sí, me casaré contigo. El restaurante estalla en aplausos. El dueño trae otra botella de vino, cortesía de la casa. Isen desliza el anillo en mi dedo, y encaja como si siempre hubiera estado ahí,
Nos reímos, nos besamos, y por primera vez en mucho tiempo, no estoy pensando en el mañana ni en lo que viene después, solo en este momento. Sus ojos brillan. No estaba seguro de qué dirías. ¿En serio? Me burlo. ¿Cuándo te he dicho que no? Él sonríe, pero hay algo más en su expresión, algo sincero. Es solo que no eres la chica típica, Ava, tienes este fuego, y nunca quise ser el tipo que lo apague. Sus palabras me golpean con más fuerza de la que esperaba. Isen, eres la única persona que nunca ha intentado apagarlo. Siento ese calor extraño, esa mezcla de verdad y vino en la sangre. Hablamos, soñamos, hacemos planes, algo pequeño, íntimo, pero hermoso. La boda fue mágica, un verdadero cuento de hadas. Me vi a mí misma en un vestido blanco que me hacía sentir como si flotara. Incluso Jane, mi agente y vieja amiga, tenía lágrimas en los ojos mientras me decía lo celosa que estaba. Entre grandes sonrisas, todo encajaba perfectamente. La vida con Isen empezó como un sueño. Armamos un hogar juntos, y esos primeros días estaban llenos de promesas. Yo estaba en llamas creativamente, pasando horas en mi estudio al otro lado de la ciudad, volcando mis pensamientos y emociones en lienzos que comenzaban a apilarse una vez más. Isen siempre tenía palabras de elogio para mi trabajo. Se maravillaba de lo que podía crear, de mi dedicación, pero ya sabes cómo es la fase de luna de miel, no dura para siempre. No pasó mucho tiempo antes de que notara el cambio en él. Al principio, fueron cosas pequeñas. Se alejaba, estaba más brusco en la cena, se preocupaba por detalles insignificantes, pero pronto se intensificó, especialmente con mis pinturas. ¿Por qué no vendes algunas de estas?, preguntó un día, su tono más acusador que curioso. Tienes docenas acumulándose por todas partes. Son para la próxima exposición. Isen, le expliqué, tratando de mantener la calma. Es importante, puede hacer una gran diferencia en mi carrera. Pero él no lo entendía. Podríamos usar el dinero, Ava, siendo honestos. ¿Cuántas más necesitas para mantener las cosas? Las cosas se complicaron aún más cuando Jane empezó a pasar por casa con más frecuencia. Pensé que me apoyaría, pero terminó entonando la misma canción que Isen. Una tarde, entró riéndose de algo que él había dicho. Tiene razón, ya sabes, bromeó, podríamos empapelar nuestras casas con todas las pinturas que te niegas a vender. Era solo una broma para ella, pero a mí me dolió. Lo dejé pasar una vez, 2 veces, pero cuando se convirtió en su chiste recurrente, no pude contenerme más. Un día, después de que Isen hiciera otro de sus comentarios con Jane riendo a carcajadas, la tomé del brazo y la aparté a un lado. Tenemos que hablar, dije, mi voz baja pero firme. No me gustan las bromas, y no me gusta que ustedes dos se unan en mi contra por mi trabajo. Su sonrisa se desvaneció, se sonrojó, quizá por vergüenza, quizá por culpa. Ava, no me di cuenta de que te molestaba. Pues lo hace, y se acaba ahora. O buscaré un nuevo agente. Jane intentó suavizarlo. Vamos, sabes que solo estaba bromeando. Pero su confianza habitual se había esfumado. Lo siento de verdad, murmuró. Y no volvió a pasar. Pero algo cambió, las cosas entre nosotras se volvieron tensas. Isen siguió presionando. Jane mantuvo su distancia, tal vez por culpa, tal vez solo para no meterse más en el asunto. Así que me refugié en mi arte más que nunca, porque era lo único que me quedaba. Ya no solo pintaba, me aferraba a la única parte de mi vida que aún tenía sentido. Hasta que dejó de hacerlo. El olor a pintura y disolvente, antes reconfortante, ahora me revolvía el estómago. Al principio, lo atribuía al estrés, o tal vez a algún virus, pero cuando las mañanas comenzaron con náuseas abrazada al inodoro, lo supe. Era más que estrés. Compré una prueba de embarazo. Esperar a que aparecieran esas líneas se sintió más largo que esperar a que se seque la pintura, pero ahí estaba, un positivo. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y algo parecido a la alegría. Iba a ser mamá. No podía esperar para decírselo a Isen. Me imaginé su emoción. Nos vi como una de esas familias felices de los comerciales de pañales, pero la realidad tiene una forma cruel de quitarnos el aire. Esa noche, sostuve la prueba de embarazo frente a él como una ofrenda de paz. Su rostro cambió, y no de una buena manera. Ava, no podemos hacer esto ahora, este es el peor momento. Sus palabras fueron un balde de agua helada. ¿Qué quieres decir con que no podemos? Dicen, esto es real, está pasando. Tenemos que deshacernos de él, no estamos listos para ser padres. Su tono era frío, distante. Mi corazón se partió en dos. No puedo hacer eso, no lo haré.
Si decides quedártelo, no esperes nada de mí. Su voz fue un golpe seco, una bofetada invisible. Se levantó y salió de la habitación. Y yo me derrumbé. Nunca me había sentido tan sola. Toda mi vida se había tratado de crear, y aquí estaba, creando una vida, y el hombre que amaba le daba la espalda. A ella, a mí. Llamé a Jane, buscando algo de apoyo, algo de comprensión, pero incluso ella no pudo ocultar su vacilación. Felicidades, Ava, pero, ¿estás segura? Tal vez Isen tenga razón. Esto realmente podría cambiarlo todo. Tu arte. No te llamé para debatir esto, Jane. Pensé que, de todas las personas, tú lo entenderías. Colgué, y sentí como la grieta entre nosotras se hacía más grande. Con mi estudio convertido en zona prohibida debido a mi repentina aversión a los olores de pintura, pasé más tiempo afuera. Caminaba por el parque, tratando de ordenar mis pensamientos, pero cuanto más pensaba, más me daba cuenta de que estaba sola en esto. Isen se volvió más distante cada día, solo le importaba mi trabajo. ¿Cuándo es tu exposición? ¿Cuándo vas a empezar a vender de nuevo? Preguntaba sin molestarse en ocultar su frustración. Está en pausa, ¿de acuerdo? ¿No puedes ver que estoy lidiando con algo más? Pero él no lo veía, o no quería verlo. Las conversaciones se convertían en discusiones, rápidas y afiladas como un pincel raspando demasiada pintura. Estaba sola. Realmente sola. Pero tenía una vida creciendo dentro de mí, y como con mis pinturas, seguiría adelante, sin importar cuán dura fuera la audiencia. Después de semanas de lucha, tomé una decisión. Y no había marcha atrás. Después de semanas de náuseas matutinas y evitando mi estudio, finalmente hubo un día en el que volví a sentirme yo misma. No podía esperar para regresar a mi santuario, perderme entre los colores y las texturas como antes. El olor a pintura ya no me revolvía el estómago, y la emoción de crear de nuevo me llenaba de energía. Pero en cuanto crucé la puerta, algo no se sintió bien. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras barría la habitación con la mirada. Había espacios vacíos en las paredes y estantes donde antes había cuadros. La ansiedad se instaló en mi pecho. Busqué mentalmente una explicación. ¿Los había movido? ¿Los vendí y lo olvidé? No tenía sentido. Con el corazón latiendo desbocado, me dirigí a la vieja PC en la esquina, conectada a las cámaras de seguridad que había instalado años atrás tras un incidente con un grafitero local. Nunca imaginé que necesitaría esas grabaciones para algo más serio. Pasé horas revisando las imágenes hasta que, de repente, ahí estaba Isen, mi esposo, tomando mis cuadros, uno por uno, y saliendo con ellos. Mi mente se negó a procesarlo al principio. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba vendiéndolos sin decirme nada? ¿Por qué? Me dejé caer en la silla, sintiéndome como si me hubieran dado un golpe en el estómago. No podía enfrentarlo sin pruebas. No todavía. Necesitaba saber hasta dónde llegaba su traición. Tomé mi teléfono y marqué el número de un investigador privado que había encontrado en línea. Necesito que sigan a mi esposo, dije, mi voz temblorosa entre la ira y la incredulidad. Creo que está haciendo algo indebido. El investigador aceptó el encargo y prometió mantenerme informada. Durante las siguientes 3 semanas, fingí que todo estaba normal. Cada día junto a Isen se convirtió en una actuación. Sonreía, cenaba con él, respondía a sus preguntas sin dejar ver que mi mundo se derrumbaba. Entonces, el informe llegó, y las noticias fueron peores de lo que imaginaba. Isen estaba endeudado hasta el cuello, malas inversiones, préstamos vencidos, y mi arte era su moneda de cambio. Peor aún, Jane estaba involucrada. Juntos habían estado vendiendo mis cuadros originales y reemplazándolos con falsificaciones. Las fotos del detective mostraban a ambos riéndose juntos, cómplices en su traición, pero lo que realmente me rompió fue la grabación de su conversación. Te lo dije, Ava nunca se dará cuenta, dijo Isen con una confianza descarada. Sí, es demasiado estúpida como para notar algo, incluso si lo tiene bajo la nariz, añadió Jane con desdén. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, pero en lugar de hundirme, me aferré a la rabia y tracé mi venganza. No les daría el placer de saber que los había descubierto. Revisé cada una de mis pinturas, comparándolas con las fotos de mi computadora, identificando cada falsificación. Las marqué discretamente y decidí que no confrontaría a Isen ni a Jane en privado. No, esto se haría público. Esperé hasta el día de la exposición. Cuando la noche llegó, la galería estaba llena, críticos de arte, compradores, periodistas, y entre la multitud, Isen y Jane, sonriendo, disfrutando del éxito que creían suyo. Tomé el micrófono, mi voz firme y clara. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comencé, sintiendo el peso del momento.
Esta exposición ha sido un trabajo de amor, un esfuerzo enorme dadas las circunstancias recientes. La audiencia aplaudió, y yo asentí, dejando que el momento se asentara antes de soltar la bomba. Sin embargo, antes de continuar, debo hacer una confesión. El silencio cayó sobre la sala. Vi cámaras alzándose, listas para capturar cada palabra. Muchas de las pinturas aquí expuestas son falsas. El aire se cargó con jadeos y murmullos. Y el responsable de esta traición no es un desconocido, es alguien en quien confié plenamente. Mi esposo, Eason, y su cómplice, mi agente y supuesta amiga, Jane. El shock fue inmediato. Eason palideció. Jane abrió los ojos en pánico. Tengo pruebas, continué con calma, señalando a un técnico. La pantalla detrás de mí cobró vida, mostrando las grabaciones de Eason robando mis cuadros y reemplazándolos con réplicas. Después, la grabación de su conversación resonó en la sala. La multitud estalló en indignación. Los periodistas rodearon a Eason y Jane, disparando preguntas como balas. Es mentira, balbuceó Eason, pero su voz se quebró bajo la presión. Ava, podemos hablar de esto, suplicó Jane, pero ya era demasiado tarde. Justo entonces, la policía irrumpió en la galería. Se abrieron paso entre la multitud y se dirigieron directamente hacia ellos. Sus derechos fueron leídos mientras las cámaras grababan cada segundo. Los vi ser esposados sin inmutarme. No era venganza, era justicia. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar otra vez. La sala estalló en aplausos, no solo por el escándalo, sino por la fortaleza que había demostrado. Me quedé allí, con la mano en mi vientre, sintiendo la pequeña patada de mi hija como si estuviera aprobando lo que acababa de hacer. El escándalo de la exposición cambió mi vida, pero esta vez, para bien. Mis pinturas, antes confinadas en mi estudio y exhibidas ocasionalmente en una galería, ahora eran codiciadas. Los precios se dispararon mientras los coleccionistas y amantes del arte se apresuraban a poseer una parte de la historia. Con la oleada de atención, mi teléfono no dejaba de vibrar. Entrevistas, invitaciones a programas de televisión, propuestas de galerías. Era abrumador, pero también estimulante. Eres el nombre del momento, Ava, se rió Mike, mi nuevo agente, por teléfono. Hay que aprovechar el impulso. Él era directo y honesto, recomendado por un colega artista que confiaba plenamente en su ética de trabajo. Pero en medio de todo el caos, el cambio más importante llegó de manera silenciosa. Una niña con la terquedad de su madre y los ojos azules profundos de su padre. Al sostenerla por primera vez, sentí una oleada de amor y protección. Te llamaré Mía, le susurré. Ella era mi nuevo comienzo. El divorcio con Eason fue complicado, pero rápido. Mi abogado peleó con uñas y dientes por cada centavo de compensación y manutención infantil. Pagará por lo que hizo. Ava, me prometió, no solo en dinero. Y cumplió. El día en que Eason y Jane fueron sentenciados, la sala del tribunal estaba repleta. El aire estaba cargado de anticipación. Me senté en primera fila, con Mía acurrucada contra mi pecho, observando en silencio cómo el pasado de sus padres se desmoronaba. Eason evitó mi mirada. Se veía derrotado. Al igual que Jane, la arrogancia y las sonrisas petulantes habían desaparecido. Cuando el juez dictó sentencia, penas de prisión cortas pero lo suficientemente significativas como para marcarlos de por vida, simplemente asintieron. No hubo súplicas, no hubo excusas, solo resignación. Después de eso, la vida tomó un nuevo ritmo. Mía creció rápido, llenando el aire con risas y balbuceos. Mi estudio volvió a ser mi santuario, aunque ahora con una cuna en la esquina y juguetes desperdigados entre los tubos de pintura. Mike se encargaba de los negocios con una habilidad casi milagrosa, dejándome en libertad para crear. Tienes una galería en Nueva York el mes que viene, me informó una tarde mientras yo daba los últimos toques a un lienzo. Mía jugaba a mis pies. Nueva York, suena importante. No detuve mis pinceladas. Así, con mi pasado enterrado en los tonos más oscuros de mi paleta, pinté mi futuro en trazos brillantes y audaces. La risa de Mía era mi nueva música, más dulce que cualquier aplauso. Han pasado 3 años desde que el caos se disipó. En ese tiempo, construí un espacio de paz para mí y para Mía. Vivimos en una casa acogedora con un amplio jardín donde ella puede correr libremente y yo puedo respirar con tranquilidad. Mi arte ha crecido más allá de lo que alguna vez imaginé. Trabajo con galerías de renombre. Mis pinturas alcanzan precios que me hacen mirar 2 veces, y aunque todavía parece un sueño, es mi realidad. Estaba en medio de una nueva obra en el estudio improvisado del garaje cuando mi teléfono vibró. Miré la pantalla. Eason. Dudé solo un instante antes de contestar, preparándome para lo que fuera a decir. Ava, soy Eason.
He estado pensando mucho desde que todo pasó y solo quería disculparme. De verdad. Esperé. Sabía que no era solo una disculpa. Esperaba algo. No espero que me perdones ni que olvides todo, continuó, pero quiero ver a Mia, quiero ser parte de su vida, soy su padre. Suspiré, sintiendo el peso de esas palabras. Perdiste el derecho a llamarte así cuando decidiste que tus deudas eran más importantes que tu familia. Lo sé, cometí un error, pero he cambiado, Ava, lo juro. Bien por ti, dicen, me alegra escucharlo, pero Mia y yo estamos bien sin ti. No eran solo palabras lanzadas al aire, lo decía en serio. Hubo un largo silencio, luego, su voz sonó más pequeña, casi un susurro. ¿Puedo al menos enviarle algo para su cumpleaños? ¿O para Navidad? Cerré los ojos por un momento antes de responder. Puedes enviarlo a Mike, él se asegurará de que sea apropiado antes de que llegue a ella. Y con eso, la conversación terminó, es lo mejor que puedo ofrecerte. Hubo una pausa, luego silencio. Está bien, gracias. Adiós, Ava. Adiós, dicen. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Sentí un ligero temblor en mis manos mientras dejaba el teléfono a un lado, pero antes de que pudiera perderme en pensamientos del pasado, una ráfaga de risas y energía irrumpió en el estudio. Mia entró corriendo, su cabello despeinado por jugar afuera, los ojos brillantes de emoción. Mamá, mira lo que hice. En sus pequeñas manos sostenía un dibujo, un torbellino de colores vibrantes que solo la imaginación de un niño podía crear. Es hermoso, cariño, le dije, atrayéndola hacia un abrazo. Y así, la llamada de minutos antes se desvaneció de mi mente. La vida tenía una forma curiosa de equilibrarse, por cada recuerdo amargo. Había momentos como este, puros, llenos de alegría e inocencia, lo suficientemente grandes para hacer que todo lo demás pareciera insignificante. Arte, maternidad, la vida que había peleado tanto por recuperar. No siempre era fácil, pero era nuestra, y estaba llena de más amor y risas de lo que alguna vez creí posible. Las galerías seguían llamando, Mia seguía creciendo, y yo seguía pintando. Nuestros días eran lienzos que llenábamos juntas, audaces y brillantes. Isen ya no era más que una sombra, un capítulo cerrado y olvidado. Mia tiró de mi mano, llevándome de regreso a su mundo de obras maestras imaginarias, y en ese instante, lo supe con certeza, estábamos exactamente donde debíamos estar. En un hogar lleno de amor, luz y la risa de una niña que sabía, sin ninguna duda, que era el centro del universo de su madre.